Saludos una vez más y sean bienvenidos a Hablemos de Salud. Usted sabe que cuando el reloj marca esta hora es que inicia otro programa y que llegamos gracias a ustedes a MMM Multiclínica. Yo soy el periodista y moderador de este espacio, Isaac Rosado Santos. Ustedes saben, de igual que a los profesionales que invitamos a sentarse aquí con nosotros, son expertos dentro de su materia y hoy no es la excepción. Por ello se encuentra con nosotros la doctora de familia Madeleine Berríos. Saludos, doctora, gracias por acompañarnos. Saludos, gracias por la invitación, Isaac. Bueno, doctora, yo quisiera iniciar porque hay muchas preguntas en el tintero y me llama mucho la atención lo que es su preparación, lo que es doctora en familia. Doctora, ¿cómo es que surge esa vocación en su corazón y que la llevó a convertirse en la profesional que es hoy? A mí siempre me ha encantado ser médico. Desde chiquita siempre lo quise ser y aquí estoy, sirviéndole a mi pueblo y a mi país. Qué interesante. Actualmente se encuentra, conversábamos fuera del aire, en el área de la multiclínica de Ay Bonito, ¿correcto? Sí, yo tengo oficina privada en Barranquitas y ayudo a la multiclínica en Ay Bonito. Pero algo que ustedes deben de saber, y si se acaba de sumar a esta conversación, es que la doctora es una de estas, pudiéramos describir como fundadores, que me llaman mucho la atención de este gran proyecto. Doctora, ¿cómo es que surge lo que es MMM Multiclínica? Bueno, en la montaña, esto fue una reunión de médicos con parte del staff del MSO, de MMM, las personas de edad avanzada, donde no teníamos la cantidad de especialistas necesarios para darle el tratamiento, entre ellos psiquiatras, endocrinólogos, cardiólogos, neumólogos, y en las multiclínicas tenemos todas esas especialidades. Claro, interesante, porque a veces se dificulta la labor de conseguir un especialista en sus diversas áreas y por lo menos aquí en lo que es MMM Multiclínica tenemos una batería de los profesionales preparados para recibirlos con los brazos abiertos y una de ellas es la doctora. Doctora Berríos, iniciemos cómo es la dinámica desde que un paciente llega a su consultorio. Bueno, la dinámica debe ser siempre así. El médico primario tiene que ser el primer eslabón. Claro. El paciente llega, hace su evaluación anual, siempre tiene que tener su evaluación anual y consecutivamente sus citas de cada 3 meses. Nosotros si vemos algo extraño o alguna necesidad del paciente, entonces lo referimos a la multiclínica. Claro, dentro de la población y ya segmentándolo de 65 años o más, ¿tenemos algún tipo de reserva o temor de poder buscar esta ayuda médica, doctora? Muchas veces es soledad. Nosotros tenemos unos envejecientes que viven solos, que sus hijos están en Estados Unidos. Y entonces en la multiclínica nosotros tenemos la mayoría de los especialistas que necesita esta población y nosotros los ayudamos a hacer la cita y la transportación para que lleguen a ella. Claro, es que es un servicio que también tienen allí para poder entonces recibirlo a ustedes para que tengan de primera mano estos servicios. Doctora, dentro de esos servicios que se le ofrece, y usted destacaba que hay distintas especialidades. Uno de ellos, y lo quiero atar con el tema que me trae a colación, que es la soledad, de psiquiatras y psicólogos que atienden a estos pacientes. ¿Cuán preocupante es la cantidad de pacientes que se reciben que se encuentran decaídos emocionalmente hablando? Yo creo que es la preocupación mayor. De ahí salió la multiclínica. Realmente esa fue la primera preocupación. Nosotros tenemos nuestra población en Puerto Rico y la mayoría son envejecientes y una gran cantidad de esos pacientes están solos, viven solos. Wow. Y esta dinámica que conversaba usted sobre cómo fue surgiendo este gran proyecto fue en medio del periodo de la pandemia. Justo antes de la pandemia, un diciembre antes de la pandemia. A mí me llama mucho la atención, doctora, porque tenemos estos pacientes allá que buscan esta ayuda, pero que también tenemos que hablar de personas que los acompañen, porque en algunos casos están solos, pero en otros están acompañados de familiares o cuidadores. ¿Cuán importante es el rol de estas personas dentro del tratamiento que recibe el paciente? Demasiado importante. El que el paciente se sienta acompañado, ya eso es muy importante para nosotros los médicos y más para el paciente. La soledad para mí es la peor enfermedad que existe. Así que el paciente se siente solo, se enferma, se deprime y se muere. Claro, y también desemboca entonces a dar paso a otras enfermedades. A todas las demás enfermedades, eso es correcto.
Wow. Doctora, dentro de las notas me llama mucho la atención porque yo quiero que le resaltemos a quienes nos estén sintonizando a esta hora y atándolo con la pregunta que le había hecho anteriormente, cuando se recibe a este paciente, se hace un análisis personalizado y cómo entonces se realiza la diversidad de pruebas para entonces determinar, porque sabemos y me llama la atención por el hecho de que venimos de un periodo de pandemia, anteriormente venimos de un periodo de huracanes, lo que fue el huracán María, que tanto nos trastocó, personas que interrumpieron lo que fue el buscar ayuda médica. ¿Cómo entonces se trabaja en este tipo de pacientes que desde hace tiempo no reciben los servicios? La pandemia trastocó todo. La gente dejó de buscar tratamiento médico. En el caso mío personal, yo trabajé toda la pandemia, trabajé tanto en hospital, en oficina y me fui al campo también a buscar, ¿verdad? A buscar los pacientes, a llenar sus necesidades. Claro. Esto es un problema que estamos viendo todavía ahora y lo vamos a ver por mucho tiempo porque estamos hablando de 2 años que probablemente no fueron a un superespecialista o punto, no se hicieron exámenes. Claro. En el área de la montaña, doctora, donde yo sé que usted se ubica, tenemos una escasez, pudiéramos decir, de profesionales, que entonces es lo que da paso a que surja MMM Multiclínica. Realmente en la montaña tenemos una escasez de todo. Okay. A nivel de Puerto Rico tenemos una escasez de médicos y de superespecialistas. Sí, eso fue una de las razones para hacer Multiclínica. Por lo menos en Ay Bonito ya tenemos la mayoría de los especialistas. Necesitamos otros que estamos en esa, ¿verdad? En esa búsqueda, claro. Pero no es fácil. No es fácil conseguir superespecialistas. Dentro de esa misma línea, doctora, ¿cómo entonces se puede agarrar todo esto que tenemos y de igual entonces encaminarlo hacia una dirección correcta? Y me quiero segmentar ya con las necesidades que se están viendo a diario. ¿Cómo entonces podemos transformar esto y verlo desde el punto de vista poniéndonos los zapatos del paciente, doctora? ¿Cuáles son las enfermedades que ustedes han estado viendo que se van detectando después de este periodo que tenemos esas pausas de lo que fue la emergencia del COVID-19? Bueno, primero que nada el paciente tiene que dirigirse a su médico primario. Okay. Médico primario tiene que evaluar a ese paciente e identificar las condiciones y mirar más allá si necesita un especialista. ¿Qué hemos visto? Depresión mayor, ansiedad, problemas cardíacos. Nosotros los identificamos, llamamos a la multiclínica, le podemos sacar una cita al paciente y el paciente entonces recibe el tratamiento. ¿Es común ver que se requiera la intervención de 2 o más profesionales para atender al paciente? Sí, definitivamente sí. La mayoría de las veces pacientes diabéticos, por darte un ejemplo, que no llevan una dieta adecuada porque no saben qué comer, qué consumir, ese paciente va a llegar al nutricionista, al endocrinólogo, ahí se evalúa sus emociones, así que va a pasar también por el psiquiatra o por el psicólogo y eventualmente llega el cardiólogo y a todos los demás. Claro. Tenemos pacientes también diabéticos, doctora, que usted me imagino que constantemente reciben. ¿Cuál es la dinámica que va surgiendo? Porque en otros programas hemos traído a la mesa de discusión el hecho de que estos pacientes vienen con ciertos medicamentos acumulados que se lo diagnosticaron en algún otro momento, cuando llegan hasta las manos de ustedes, que se le va entonces revisando todo ese historial de medicamentos, cómo entonces se va descartando, se les realizan algún tipo de exámenes. Bueno, si tú superas que ese es uno de los problemas más grandes que estamos teniendo, ¿verdad? Okay. Sí, porque el paciente acumula los medicamentos. Si le descontinuamos un medicamento y no se lo explicamos bien, el paciente se toma el que tenía en la casa más el que se le dio ahora. Hacemos una multifarmacia, ponemos al paciente en riesgo. Claro. Así que es bien importante que nosotros los médicos orientemos al paciente y siempre le demos una lista de los medicamentos que deben tomarse. Y esta relación de médico, paciente y farmacia. Porque a veces el paciente sale del hospital, se le ha descontinuado algún medicamento, pero la farmacia no lo sabe, ni el médico primario. Así que esa comunicación entre médico, farmacia y paciente debe existir. Cuando usted recibe al paciente, lo que es esa atención primaria, doctora, ¿se divide algún tipo de niveles, de tipo de evaluación, después tratamiento? ¿Cómo surge esa dinámica? Bueno, el paciente, en el caso mío, el paciente llega a mi oficina, yo lo evalúo, le hago laboratorios de rutina.
Si yo está fuera de mi alcance algún tratamiento con el paciente, yo lo voy a pasar a un especialista. Obviamente, si lo tengo en la multiclínica, que tengo ya la mayoría de las especialidades, pues llamo y le saco una cita. Pero siempre el médico primario tiene que tener un rol protagónico en esto, porque entonces vamos dirigiéndolo a donde el paciente debe ir. Claro. ¿Qué es lo que a usted más le preocupa, doctora, de los pacientes que recibe diariamente? Bueno, mis pacientes están bien educados. Importante la educación. Bueno, a mí me encanta lo que yo hago, así Ajá. que cada paciente recibe el tiempo adecuado conmigo y yo le explico todo. Claro. ¿Qué me preocupa? Bueno, me puede preocupar el paciente que está solo, que no tiene un apoyo emocional, ¿verdad? De familia. Ese es el paciente que más me preocupa, porque la soledad, yo insisto que sigue siendo la enfermedad más mala. Claro, y yo pienso que se debe de atar también con lo que es la educación. Tenemos una falta de educación y también se tiende a recurrir, que lo conversábamos fuera del aire, a estos monitores de búsqueda, o sea, la internet, y se empiezan a automedicarse o a autodiagnosticarse cuando es un error. ¿Ustedes están enfrentando esta batalla actualmente? Todos los días. Todos los días, el paciente que busca en internet no entiende bien lo que, ¿verdad?, lo que quiere decir esa condición o ese medicamento. El vecino le dice, tómate esto. No todo el mundo es igual, cada persona es independiente, es individual. Exacto. Se tiende, yo no sé si usted lo ha escuchado, que me imagino que sí, doctora, de momento escucha a alguien en la calle, no, porque a fulano le funciona este medicamento y a mí pues yo voy a intentarlo a ver si tengo los mismos resultados. Error. Eso es un error, pero lo vemos todos los días. Tenemos los médicos en las comunidades, le cambian los medicamentos, mira, a mí me funcionó inténtalo. No, cada persona es un mundo diferente y necesita una evaluación médica. Siempre el médico debe ser quien le recete ese medicamento, no el vecino ni el amigo, nada de eso. Ahora, ya que entonces se recibe en esos tipos de niveles, después que recibe ya la evaluación de ustedes, de un doctor o doctora de familia, que ya entonces se les va dando una guía, ¿cuál es dentro del próximo nivel, que si pudiera describirse de esta forma, que se debe entonces de estar evaluando con el paciente luego que tiene pues, la primera base de lo que es el diagnóstico y la guía de que si debe de consumir medicamentos o cambiar el estilo de vida de alguna forma u otra? Bueno, se supone que nosotros le orientemos al paciente en lo que es la buena alimentación, Claro. los medicamentos, a qué horarios debe tomárselo. Tenemos un problema bien grande con el paciente que no sabe leer. Ok. Que identifica los medicamentos por color. Eso es un problema que vemos a diario. Wow. En el caso mío en particular, yo llamo a la farmacia y le pido que le identifique, ¿verdad?, cada medicamento con un sol, con una luna, de esa manera para que él no se equivoque ¿verdad?, cuando se vaya a tomar los medicamentos. Cuando estos pacientes están estables, nosotros los mantenemos en la oficina. Si el paciente necesita algo más allá, vamos y buscamos la ayuda de un especialista, de un subespecialista. Si el paciente necesita algo más como hospital, pues hospitalizamos al paciente. Claro, ahí la importancia que también volvemos a lo mismo, es que lo hemos conversado aquí en otros programas, la reconciliación de medicamentos, el pastillero, que entonces le ayuda entonces a distribuir qué debe de tomarse y qué no. Correcto, pero entonces ahí es mi preocupación. Cuando un paciente se da de alta, siempre el paciente debe ir al médico primario y decirle a la farmacia, acá me acaban de dar de alta, estos son los medicamentos que estoy utilizando. ¿Para qué? Para que no haya duplicidad de medicamentos, porque entonces ponemos en riesgo nuevamente al paciente. El médico primario siempre debe saber con qué medicamentos el paciente va a darse de alta. Sí, la importancia de mantener seguimiento con un doctor o doctora primario. Aprovecho ahí porque también me trae el tema de la nutrición. Tenemos una población, doctora, que no está consumiendo correctamente lo que son los alimentos. Sí, acuérdate que tenemos muchos pacientes solos, envejecientes, que va a depender de lo que le lleven o de lo que pueda cocinar. Muchos de ellos pues comen ya cosas que están hechas y pues la mayoría de esas comidas que son embutidos tienen alta cantidad de sodio. Nuestra mayoría de pacientes son hipertensos o diabéticos, o sea, la nutrición no es la mejor. Claro. ¿Cuáles son esas enfermedades que si no se tiene una buena nutrición entonces desembocan y terminan pues cayendo en ella? Hipertensión, diabetes, obesidad. ¿Hay alguna que predomine más aquí en Puerto Rico? La diabetes, la hipertensión.
Sí. Se necesita entonces más educación y seguir recurriendo a profesionales como usted para que entonces tengan de primera mano lo que es esta orientación correcta. Definitivamente. Doctora, de igual, repasaba dentro de mis notas lo que es las herramientas, porque hablamos de lo que es el diagnóstico, de cuáles entonces son los pasos que debe de seguir, cuáles son las herramientas que tiene el paciente para de alguna forma u otra frenar cualquier condición o enfermedad. La primera, el médico primario. Siempre va a ser el médico primario. El médico primario, si el paciente tiene alguna queja, alguna situación, debe siempre estar dispuesto a recibir a ese paciente, pues para evitar que llegue a una hospitalización o que se complique. ¿Cómo entonces se trabaja esta dinámica luego de que usted hace referido? Por ejemplo, supongamos que el paciente necesita algún profesional dentro del campo de la diabetes, ya sea en términos de los riñones. ¿Cómo entonces se trabaja mano a mano con este profesional en la evaluación del paciente que ha sido referido por usted? Bueno, para nosotros en el área central ha sido una bendición la multiclínica. ¿Por qué? Nosotros tenemos ahí una serie de especialistas, como bien dije anteriormente, entre ellos tenemos, que se me olvidó ahorita, tenemos nefrólogo, dermatólogo, cirujano. Si el paciente necesita una cita con un endocrinólogo o el mismo nefrólogo, yo misma llamo y le saco la cita. Claro. Doctora, de igual, ¿cómo entonces a través de su labor se siguen impactando a grandes poblaciones? Porque no estamos hablando solo de algunos pacientes, estamos hablando que tenemos ya más de 12 multiclínicas alrededor de Puerto Rico, que entonces se le brinda esta mano amiga. ¿Cuáles son esos resultados que ustedes ven? Ay, yo estoy encantada con los resultados. Ver a los pacientes que se sienten satisfechos en la multiclínica para mí es grandioso. Claro. El paciente encuentra en la multiclínica una mano amiga. Una mano amiga que entonces va a evitar que el paciente tenga que salir de su pueblo. Exacto. Está cerca, no tiene que buscar quien lo lleve a la cita. La multiclínica le da seguimiento, le envía toda la documentación al médico primario. Para mí es una bendición la multiclínica, por lo menos en la de Aybonito, para mí es una bendición. Ajá. Y yo sé que en el resto de la isla también. Así mismo. ¿Tiene algún testimonio de algún paciente que le haya dejado saber eso mismo, doctora? O que según su criterio lo haya visto pues no en su mejor estado y ver esta transformación positiva desde que entró a las puertas con ustedes. Ay, tengo muchos. Mucho. Sí. Yo estoy agradecida con MMM por esa aportación al centro de la isla. ¿Cuáles son entonces, si nos puede describir brevemente alguno de esos relatos y también de las personas que lo rodean? Pues mira, una de las cosas que más me encanta de la multiclínica, aparte de que van a ver al médico, es que tenemos el social club. Y en el social club ellos van allí y cogen clases de tejido, o de bordado, o de pintura, o cualquier actividad que le hayan hecho allí. Ajá. Y se sienten contentos, se sienten en familia, porque muchos de ellos, como bien decíamos anteriormente, están solos en las casas. Así que ese social club vino a alimentar esa parte de la población que así lo necesitaba. Qué interesante. Y por lo menos tenerlos reunidos dentro de un mismo lugar, una batería de profesionales de primera mano, los servicios, también los tratamientos. Qué bonito. Qué bonito que tengan la oportunidad de impactar. Y asimismo lo hemos estado viendo a través de todas las clínicas, doctora. Porque usted, bonito, que es una de las más grandes, pero también tenemos otras que han estado también teniendo el mismo impacto, que es el que se necesita actualmente. Y en estos días más, donde tenemos una población, puedo decirlo, que es de personas mayores. Envejecientes, esa es la realidad que tenemos en Puerto Rico. La realidad es que las multiclínicas tenemos unos servicios, pero estamos en vías a tener más servicios, claro, porque así la población lo necesita. ¿Hacia dónde deberían de moverse entonces, doctora? ¿Hacia dónde deben de los pacientes de llegar hasta donde ustedes y de igual qué les gustaría ver dentro de las multiclínicas a futuro, sea a corto o a largo plazo? Bueno, uno de los proyectos que vamos encaminados a hacer en las multiclínicas es impactar las comunidades. Impactar, en el caso de Aybonito, vamos a impactar Barranquitas, Orocovis, Aybonito y todos los pueblos que estén alrededor. Que entonces vamos a llegar a sus barrios. Es un servicio mucho más directo y personalizado, que a veces
ojo, es importante recordar que no, aunque MMM Multiclínica tiene un servicio de transporte, hay ciertos pacientes que no tienen el acceso para llegar. En el caso nuevamente de esta multiclínica, nosotros ya tenemos un proyecto, todavía no está completado, Claro. pero tenemos un proyecto para saciar esa necesidad de la población. Claro que sí. Doctora, de igual, ¿qué es las recomendaciones que se le puede dar a los pacientes que nos sintonicen a esta hora? ¿Qué debe de saber para entonces poder cuidar de su salud a corto y a largo plazo? Una buena alimentación, caminar por lo menos varios minutos al día, por lo menos 15 minutos, y visitar a su médico primario constantemente en sus citas de rutina. Claro. O sea, ¿hay algún tipo de tiempo o esto es ya más a nivel personalizado que de cuánto frecuente? Hablamos de 3 a 4 meses, pero realmente eso es personal. Si el paciente tiene que el médico primario verlo semanal en lo que se estabiliza, lo tenemos que ver semanal. Claro. Va a depender de cada paciente. Dentro de los pacientes que usted ha estado atendiendo durante ya varios años y de los que atiende en estos tiempos, ¿haya visto algún cambio dentro del tipo de perfil? ¿Ha aumentado ese número? Sí, bueno, yo tengo una población bien alta, gracias a Dios, y gracias a la confianza de mi pueblo. Sí, y tenemos muchas condiciones, entre ellas la diabetes. En el centro de la isla tenemos muchos pacientes con diabetes, con hipotiroidismo y problemas cardiovasculares, que pues tenemos ahora la ventaja que tenemos un centro donde podemos tener la certeza que nos van a dar una mano amiga, ¿verdad? Que nos van a apoyar en el tratamiento de estos pacientes. Claro que sí. De igual, ¿cómo es la dinámica cuáles son estos otros profesionales, debo de decir, que constantemente están ahí con usted? Porque yo sé que usted trabaja con todo de alguna forma u otra, pero ¿cuáles son esos que más cercanía tienen en el cual se puede discutir el perfil de cada paciente? Bueno, los cardiólogos, Ajá. las neumólogas, las endocrinólogas, el dermatólogo, el cirujano. Realmente yo tengo una relación bien estrecha, el gastroenterólogo, con todos ellos. Es la unión de todos estos. Somos una familia, y la realidad es que nosotros sí nos comunicamos, discutimos los casos, cada persona es un mundo diferente y vamos tomando decisiones juntos. En el campo de la cardiología, doctora, ¿se ha visto algún tipo de aumento en pacientes padeciendo de estas enfermedades cardiovasculares? Sí, entonces tenemos muchos pacientes que necesitan cardiólogos y pocos cardiólogos. Wow. O sea, tenemos una escasez de especialistas en Puerto Rico y de médicos primarios también. Por eso es que también hay que ser bien enfático en qué necesitamos. Ajá. No podemos visitar un médico por visitarlo. Claro. Tenemos que darle la oportunidad a quien lo necesite. Que es importante que a veces la persona se encuentra bien, pero quizás pues entonces hay otro que necesite más de este paciente. Eso es correcto. Y es importante destacar la labor tan ardua y el constante movimiento que ustedes tienen. Estamos hablando que son largas horas de trabajo para atender pues, cada uno de los pacientes, porque se le quiere brindar siempre un buen servicio y de calidad. Eso es correcto. Y muchos de estos médicos, aparte de tener sus oficinas privadas, visitan hospital. Claro. O sea que tenemos mucho trabajo. ¿Se debe de fomentar de alguna forma u otra en términos de las universidades que están preparando a estos profesionales aquí en la isla? Doctora, prepararse en diferentes especialidades, no solo en alguna u otra, que quizás predomine más. Sabemos que ahora mismo tenemos una necesidad amplia, pero se debe de alguna forma u otra incentivar o estimular a estos estudiantes que vienen desde escuela superior para que se encaminen ya en algún tipo de programa de ciencias naturales, premédica, para entonces agarrar esa ola de profesionales y que se queden entonces aquí. Definitivamente, pero esta persona que quiera estudiar, ¿verdad? Este estudiante que quiera seguir medicina tiene que amar la profesión, porque para uno ser un buen médico tiene que amar la profesión, y definitivamente el Estado tiene que ayudarnos en que estos médicos, ¿verdad? Estos profesionales de la salud se queden aquí en Puerto Rico. Yo creo que 2 palabras claves son sensibilidad y vocación, doctor. Usted me corrige. Eso es así. Hace falta más ver estos pacientes, y lo experimentamos y hago hincapié en estos eventos porque a veces a las personas se nos olvida los momentos difíciles que han pasado los puertorriqueños, y es importante, esta frase que dice prohibido olvidar, pero prohibido olvidar no significa quedarnos en el pasado y viendo lo negativo, sino más bien extrayendo eso positivo y trayéndolo a nuestro presente para así entonces formarnos y trabajar por un mejor futuro. Definitivamente, definitivamente. Doctora,
Para quienes ya vamos cerrando, pero para quienes nos sintonicen a esta hora, quiero tocar el tema y retomar el tema de los familiares y los cuidadores. ¿Qué debe de saber estas personas a la hora de entablar la relación que es 24/7 con el paciente que va a estar atendiendo? Bueno, es bien importante que la familia se involucre con los familiares, especialmente con los adultos de la tercera edad. Claro. Porque, bueno, insisto que la soledad es lo que mata a estos pacientes. Nosotros necesitamos que ese familiar esté con nosotros. Y lo otro es que conozca las condiciones del familiar, que conozca las condiciones, que conozca su médico primario, que conozca los medicamentos y siempre la farmacia donde este paciente recoge sus medicamentos. Si conocemos eso, pues podemos darle mejor calidad de vida a estos pacientes. Claro, y en algún tipo de emergencia o cualquier otra situación es importante tenerlo todo a la mano, ya sea por alergia. La información es poder y nos permite de alguna forma u otra convertirnos en ese aliado, ese amigo para el paciente. Definitivamente así es. Doctora, ¿cuál es un mensaje final por parte de usted para quienes nos estén sintonizando a través de Radio Isla 1320, ya sea a través del Facebook Live o de las ondas radiales? Ese mensaje, ese llamado que usted quisiera hacer para los tiempos que estamos viviendo y para exhortar a que entonces se busque, primero que todo, los servicios de un médico o una médica de familia. Bueno, primero que los hijos que tengan a sus padres, que son una bendición, estén constantemente al día en la cuestión de médica, saber sus medicamentos, sus médicos, sus condiciones, y obviamente que tengan una confianza siempre con el médico primario, que es el que los va a dirigir a los demás médicos. Sí, bueno. Doctora, gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Gracias a ti. Bueno, amigos, ya saben y escuchamos toda esta información tan valiosa, la importancia de lo que es un médico de familia. Y si usted quiere coordinar alguna cita con la doctora Berrío, saque lápiz y papel y apunte por ahí. Puede comunicarse al 787-522-2482 en un horario de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Como siempre, agradecido de su sintonía y nos vemos la próxima semana aquí en Hablemos de Salud.